Muy buenos días. Soy la doctora Rosa Isela Sánchez Nájera y quisiera compartir con ustedes una conferencia que titulé Atención multidisciplinaria, tomando en cuenta las metas internacionales del Consejo de Salubridad General. Todos sabemos que nuestra Facultad de Odontología es una institución de enseñanza universitaria que tiene dos funciones principales. Una es ser formadora de recursos humanos y otra como prestadora de servicios. Es decir, nos encargamos de formar futuros dentistas, pero también ofrecemos una cantidad de servicios odontológicos al estado de Nuevo León y algunos estados vecinos. Actualmente dentro de nuestra Facultad de Odontología se oferta un programa de licenciatura conocido como cirujano dentista, pero también se ofertan 9 programas de posgrado a nivel de especialidad o de maestría. La misión de nuestra escuela es formar profesionistas en la odontología que sean competentes, que tengan alta capacidad científica, tecnológica, resolutiva, pero también que sean críticos, analíticos, humanísticos y sobre todo que practiquen la ética profesional. Entonces, una visión que tenemos nosotros como facultad es que sea reconocida como una prestigiada facultad de odontología dentro de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues trabajando con altos estándares de calidad. ¿Esto cómo se logra? Bueno, dentro de nuestra institución existen muchas certificaciones y acreditaciones con las que cuenta hoy en día la Facultad de Odontología. Por ejemplo, desde el año 2010 nosotros cada año accedemos a este sistema de gestión de calidad que conocemos como ISO 9001-2015. También estamos acreditados a nivel nacional, nuestro programa de licenciatura, a través de un organismo que se conoce como CONAEDO. Este es avalado por COPAES. Esto es un organismo que nos regula a todas las instituciones educativas a nivel superior. También nuestra facultad cuenta con una acreditación internacional a través de la Red Internacional de Evaluadores. Aunado a todas estas, tenemos la certificación por Consejo de Salubridad General. Esto es a nivel de nuestro país, en México. Actualmente, nuestra Facultad de Odontología cuenta con más de 400 unidades dentales distribuidas en 24 clínicas dentro de nuestra facultad. Hace tiempo decidimos como Facultad de Odontología trabajar a través de las metas internacionales que maneja la institución del Consejo de Salubridad General. Cuando nosotros decidimos trabajar en esto fue en el año, si mal no recuerdo, en el 2014 y hasta el 2018 fue que logramos tener esta certificación. ¿Por qué es importante? ¿En qué consiste? Fíjate, las metas internacionales de la Young Commission nos determinan a los cirujanos dentistas cómo debemos de trabajar en nuestros consultorios. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Cualquier institución que esté avalada o certificada a través de este tipo de consejos, pues lo que hacen es minimizar la cantidad de errores que pudiéramos llegar a tener nosotros en el futuro como cirujanos dentistas. ¿Tú crees? No sé si has visto estas noticias en la televisión o en el periódico, cuando nos hablan, extirpan ojo sano a bebé por error, denuncian padres, cambian a bebés en incubadoras y los entregan a los padres equivocados. Error médico, a un niño le operaron la pierna equivocada y su sueño de ser beisbolista se frustró. Médicos amputan pierna sana a paciente. Cuando vemos este tipo de noticias nos hace pensar mucho, nos hace pensar en qué tal que si a mí me llega a pasar algo por el estilo en mi consultorio, qué tal que si yo en lugar de sacar una tercer molar saco una segunda molar. ¿Crees que eso pueda pasar? ¿Tú crees que esas personas son malas personas? Yo no creo que sean malas personas, más bien pienso que trabajan con malos sistemas. Por eso decimos, los malos sistemas y no las malas personas son las que llevan a cabo la mayoría de los errores médicos. La mayoría de los errores son llevados por personas buenas, competentes, preparadas, pero sin embargo somos humanos, somos falibles y trabajamos en sistemas
en ocasiones disfuncionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para lograr la seguridad del paciente? En nuestros consultorios debemos de tener procesos que estén organizados, procesos que estén escritos, procesos en donde me reduzcan la probabilidad de que exista un evento adverso, un evento centinela, un evento quasi falla, es decir, un evento que yo no quiero que me pase dentro de mi consultorio. Por lo tanto, que logremos pues que exista esto, ¿no? La seguridad del paciente. Y existen 6 metas internacionales para poder lograrlo. Vamos a ir viendo una por una y entre cada meta voy a estarles pasando casos clínicos para que podamos pues verificar cómo estamos trabajando en los consultorios o en la Facultad de Odontología. Meta 1. Identificar correctamente a los pacientes. Pareciera una meta como muy sencilla de lograr y realmente lo es cuando se te hace de rutina el poder trabajarla. El Consejo de Salubridad nos dice que esta meta se logra cuando nosotros utilizamos 2 datos de identificación, cuando le hablamos al paciente por su nombre completo y cuando le preguntamos su fecha de nacimiento. Es decir, una vez que llegue tu paciente a tu consultorio, lo primero es que le entregues una historia clínica y que tu secretaria sea la encargada de tomarle los datos completos, su nombre completo, su fecha de nacimiento. Principalmente esos datos. En el caso de nuestra escuela, pues entran a la clínica de diagnóstico y allí es donde les hacen esta primer meta internacional. Ahora, supongamos que tú ya tienes al paciente, ya le preguntaste su nombre y tienes su fecha de nacimiento y ahora te lo refieren a ti o te lo mandan a ti a la clínica de Integral. Cuando nosotros, una vez que recibimos al paciente por primera vez, debemos de utilizar estos datos identificadores. ¿Cuándo les debo de preguntar nuevamente su nombre y su fecha de nacimiento? Cuando ingresa a la clínica, ya lo dijimos. Antes de que yo lo vaya a anestesiar, le tengo que volver a preguntar, ¿usted es Rosa Isela Sánchez Nájera? Sí. ¿Nació un 10 de enero? Sí. Perfecto. Lo voy a anestesiar. Antes de tomarle una radiografía, le voy a tomar una radiografía, señora Rosa Isela Sánchez Nájera. Vuelves a rectificar este dato identificador. Antes de hacer un procedimiento odontológico, vuelves nuevamente a preguntarle, usted es Rosa Isela Sánchez Nájera, nació un 10 de enero, el día de hoy le voy a realizar una resina en la pieza 1.6, en la primer molar superior del lado derecho. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto. Es hora de empezar a trabajar. Pareciera como una meta internacional muy pues difícil si estamos preguntándole en varias ocasiones exactamente lo mismo a nuestro paciente. Sin embargo, es correcto que lo hagamos de esta manera. Te voy a contar por qué. En una ocasión, llegando a mi consultorio dental, yo normalmente manejo una historia clínica, un calendario digital, y entonces mi secretaria me lo agenda de esa manera, ¿no? Me pone la señora Ángeles García Patiño tiene cita contigo y viene a un removible en la parte inferior. Y entonces yo paso a la paciente con el expediente en la mano y le vuelvo a preguntar, señora García Patiño, ¿viene usted a que le realice un removible? Y la paciente se me queda viendo y me dice, pues no sé, doctora, me citaron. Entonces reviso yo el expediente y al estar revisándolo veo que ella trae un removible y entonces volteo y le pregunto a ella qué problema ha tenido con su removible. Y ella me dice, pues ninguno. Entonces, eso me llama la atención, reviso su removible estaba en buenas condiciones. Entonces, pues traigo yo a la secretaria y le vuelvo a preguntar, oye, Yoya, ¿tú recuerdas por qué le iba a cambiar el removible a esta paciente? Y la secretaria me dice, pues yo no sé, dijo, ahí lo tenías tú agendado, como que le tenías que agregar, cambiar un removible. Bueno, nos regresamos las dos, la secretaria y yo con la paciente, y le volvemos a preguntar, señora García Patiño, usted aquí en el expediente tengo que hay que cambiarle su removible. Sin embargo, yo el removible lo veo correcto. ¿Usted recuerda por qué lo íbamos a cambiar?
Y entonces ella me voltea a ver y me dice, pues no, doctora, la verdad es que este removible no me ha molestado, no sé por qué me lo quiere cambiar. Y entonces le digo, qué chistoso, señor Ángeles, es muy raro que yo anote algo y que no sea a lo que el paciente viene. Y entonces me dice, ay, no, doctora, yo no soy Ángeles, yo soy Berta García Patiño. En ese momento me di cuenta que yo le había preguntado 2 veces, señora García Patiño, usted viene a hacerse un removible y no le pregunté su nombre completo. ¿Ves cómo nosotros, resulta que en el consultorio yo atiendo a las 3 hermanas, a Berta, Angélica y a Ángeles? Entonces, si eso me pasó a mí en un consultorio dental con 2 unidades dentales, imagínate si no puede pasar en una clínica donde tenemos 32 sillones dentales con 32 pacientes al mismo tiempo. Creo que es bastante correcto que nosotros le preguntemos al paciente y nada complicado. ¿Usted es Ángeles García Patiño? No, doctora, soy Berta García Patiño. Ah, perfecto, me estoy equivocando de expediente y eso no debe de pasar en los consultorios. Vamos a ver un primer caso clínico que me parece interesante platicarlo con ustedes. Este es un paciente de sexo femenino de 31 años que fue referida por la misma secretaria del consultorio. Dentro de la historia médica le preguntamos si pertenece a algún sistema de salud y ella nos dijo que sí, que pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una paciente que no padece de ninguna enfermedad, no toma medicamentos, su presión arterial estaba pues dentro de los rangos normales, presenta alergia a la tierra nada más y su estado físico entonces se caracteriza o se etiqueta como un paciente ASA tipo 1, es decir, es una paciente sana. Dentro de su historia dental nos comenta que en agosto del 2018 ella acudió a la consulta dental y refiriendo que 3 meses atrás le habían hecho una cirugía de la tercer molar inferior del lado derecho en otra ciudad y que a raíz de eso, después de 15 días de la cirugía, le comenzó a crecer un absceso en la mandíbula. Cuando nosotros hacemos una extracción de tercer molar, es común que el paciente se queje de molestia al abrir la boca, de tener algo de inflamación, si es que quitamos nosotros huesos durante la cirugía, etcétera. Pero que se forme un absceso en la mandíbula después de 15 días de haberse realizado la cirugía, ay, se me hace como un poco difícil que pase. Pero eso fue lo que ella nos relató. Entonces su motivo de consulta fue, me salió un quiste en la mandíbula. Cuando llega conmigo a la consulta, yo alcanzo a observar una estructura bien delimitada, un aumento de volumen, alcanzo a observar un punto, un poro en la parte central del absceso. Empiezo a revisar la cavidad oral y me doy cuenta que la paciente no tiene caries en la cavidad oral, sin embargo tiene dolor a la palpación. Si yo tocaba el absceso, la paciente se quejaba. Entonces le pedí que se tomara una radiografía panorámica. Cuando yo veo la radiografía panorámica, veo pues que la paciente tiene buen soporte óseo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se observa dónde estaba el lugar de la tercer molar inferior que extrajeron. Observo que el lugar en donde ella tiene el absceso está muy distante a esta tercer molar. Veo pues un poste y una endodoncia hecha en un central y de ahí en fuera la paciente no trae ninguna otra restauración. Entonces, definitivamente el problema que la paciente tenía no era de origen odontológico. Lo que sí me llamó a mí la atención fue este poro. Cuando nosotros tenemos un absceso de este tipo en la cara de los pacientes y vemos que hay un poro, esto es bien característico de los abscesos epidermoides, es decir, abscesos de la piel, no tienen nada que ver con la cavidad oral. Entonces el paciente fue referido a dermatología. Yo solamente receté un antiinflamatorio por la molestia que tenía al tocarse. Cuando ella va a la cita con la dermatóloga, ella ya lleva este aspecto de su absceso. Entonces, esto fue una semana después de que yo la vi y le di el antiinflamatorio. La dermatóloga ese mismo día le dio la cita, pero le dio la cita para una semana después. Entonces, cuando llega con la dermatóloga, la observan y se ve un epitelio de la piel
muy descamado, muy deshidratado y de un aspecto pues que da un poco de nervio, ¿no? Entonces la dermatóloga decide hacer una cirugía excisional, es decir, cuando nosotros hacemos la extracción de un absceso, de un quiste completo, porque la lesión lo permite, el tamaño de la lesión lo permite, se dice que es excisional. Sería incisional cuando la lesión es muy grande y nada más extraemos una parte de la lesión. Aquí la dermatóloga hizo la cirugía excisional, es decir, retiró todo el absceso, recetó ibuprofeno de 600 miligramos cada 12 horas por una semana. Después se llevó a patología para poderla revisar y resultó que el diagnóstico definitivo fue ser un quiste epidermoide, es decir, era algo de la piel y no de la cavidad oral. Tuvo una cita de seguimiento con la misma dermatóloga, donde ella pudo ver cómo la paciente estaba empezando a cicatrizar. Observó que todavía había como un reborde de la cirugía que le hizo, de la cicatrización, y entonces la dermatóloga decidió colocar inyecciones de triamcinolona de 40 miligramos diluida con algo de gilocaína. Esto es para poder disminuir la inflamación y que no se viera pues cicatriz en la paciente. Al poco tiempo le llamé yo a la paciente para pedirle una fotografía final de su caso y pues tener el caso completo. ¿Qué me queda a mí de conclusión de este caso? Es algo muy sencillo porque definitivamente no era dentro de nuestra área, pero sí es algo que nosotros como cirujanos dentistas podemos determinar a quién enviárselo, ¿no? Cuando nosotros veamos este tipo de poro en el centro de un absceso, entonces podemos hablar algo de histología y recordar cómo el epitelio plano estratificado queratinizado está rodeado por sus anexos, en este caso folículo piloso, y pues pegadito al folículo piloso siempre tenemos glándulas sebáceas. Cuando estas glándulas sebáceas se obturan, no hay una pues, circulación correcta del vaso del folículo piloso y entonces se obtura este poro y se hace lo que conocemos con el nombre de absceso. Ya cuando ese absceso es rodeado por epitelio, entonces le llamamos quiste. Por eso es que no fue un absceso, sino un quiste rodeado por epitelio. Entonces me parece interesante que veamos este tipo de casos también, aunque nosotros seamos cirujanos dentistas. Entonces, hasta ahorita llevamos una meta internacional, identificación del paciente. ¿Cuándo le voy a preguntar su nombre y su fecha de nacimiento? Cuando llegó a la clínica, antes de anestesiarlo, antes de tomarle una radiografía y antes de realizar un procedimiento odontológico. Una vez que hayamos hecho eso, estamos listos para ver la meta internacional de seguridad del paciente número 2. Esta es mejorar la comunicación efectiva. ¿En qué consiste mejorar la comunicación efectiva? Consiste en prevenir errores por órdenes que nos dan de manera verbal o de manera telefónica. Esto es común, que cuando tú estás en tu consultorio trabajes con otros especialistas. Por ejemplo, el ortodoncista nos refiere mucho pacientes para hacer extracciones de premolares, por ejemplo. Y lo correcto será que cuando él nos mande un paciente referido, nos deberá de hablar por teléfono o bien anotarlo en el expediente y dejárnoslo en el mismo consultorio. En el caso de que sea de consultorio a consultorio, pues lo común es que te hablen por teléfono y te digan, oiga doctora, le voy a referir un paciente a Rosicela Sánchez que viene a la extracción de un primer premolar superior del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, en ese momento tú debes de escribirlo y después de que escribes lo que estás escuchando, debes de leerlo para que la persona que te lo está refiriendo te confirme si es correcto lo que tú escuchaste. Entonces, una vez que él te llama, lo escribes y después le dices, me permite, doctor, lo voy a leer. Entonces usted me va a mandar a Rosa Isela Sánchez Nájera para hacerle la extracción del primer premolar superior del lado derecho y también el primer premolar superior del lado izquierdo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok, ya lo escuchamos, ya lo escribimos, lo leímos y lo confirmamos. Dentro de nuestras historias clínicas, es importante que nosotros tengamos el registro de las notas de evolución clínica. ¿Para qué te puede llegar a servir esto? Cuando yo veo a un paciente, normalmente anoto en el expediente de ese paciente
el paciente fulanito de tal edad, vino a mi consultorio, le diagnostiqué tantas caries, tantas resinas, tantas coronas, va a ocupar tal cosa y por lo general hago un odontograma y a un lado hago el plan de tratamiento. Después el plan de tratamiento lo podemos dividir en el número de citas que el paciente acude al consultorio, de tal manera que sea algo fácil para ti como dentista saber cuál es el paso que sigue, para tu secretaria, que sea también fácil de entender, y para tu paciente, para poder prepararse en tiempo y pues económicamente también, que sepa cuándo le toca regresar a su cita y qué es lo que le vas a hacer, cuánto tiempo se va a tardar y pues cuánto le vas a cobrar, ¿no? Entonces es importante que tengamos nuestras notas de evolución. A veces el alumno cuando está en la facultad pues le da flojera hacer este tipo de notas de evolución y hasta que el maestro no le recomienda o no le vuelve a decir, oye, llena tu nota de evolución. A veces nos ven hasta con cara así como de enojo porque se molestan en escribirlo, pero créeme que si tú lo llegas a convertir en una rutina, en un hábito en tu consultorio, te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Es bien importante que si tú le dijiste al paciente en la primera cita, usted tiene o necesita 6 resinas, que anotes en qué piezas son las piezas donde requiere esas resinas, para que en la siguiente cita tú no le digas, ay, pues ahora tiene 8. El paciente deja de creer en ti si tú cometes ese tipo de errores cuando estás trabajando con él. Entonces, esta meta internacional la podemos cumplir cuando escuchemos, escribamos, leamos, confirmamos. Además de anotar en la nota de evolución todo lo que le hicimos al paciente y lo que le haremos en su próxima cita. Volvemos a confirmar. Escuchamos, escribimos, leemos y confirmamos. Tomar notas de todo lo que estemos escuchando. Vamos a ver este otro caso clínico. Este caso es un paciente que llegó a la clínica de Integral y cuando llegó el paciente lo atendió uno de nuestros estudiantes en ese entonces, Jaime Caballero, y pues fue muy interesante ver cómo evolucionó este paciente. Vamos a ver. Paciente masculino de 63 años, 75 kilos de peso, 1,60 de estatura, casado, ocupación jubilado de mecánico industrial. Dentro de su historia médica, él nos refiere que es tarjetaviente del ISSSTE, tiene antecedentes hospitalarios, una cirugía por amputación de la pierna derecha. El paciente padece de diabetes tipo 1, es decir, es insulino dependiente, y también es un paciente con hipertensión. El paciente se medica con insulina 20 unidades por la noche y 10 por la mañana. También toma medicamentos para la presión, una pastilla cada 12 horas. Por lo tanto, nosotros lo diagnosticamos o lo etiquetamos como paciente ASA tipo 2. Es decir, cuando el paciente es ASA tipo 2, es un paciente que está con una enfermedad sistémica, pero sin embargo la mantiene controlada. Entonces, cuando el paciente llega por primera vez, él refiere que desde hace 10 años comenzó a perder piezas dentales y le realizaron un tratamiento periodontal. Comenzó la rehabilitación de sus dientes, pero ya no regresó a las consultas. Su última revisión fue hace 10 años. Llega, él comenta, vengo porque siento la encía inflamada. En la clínica de Integral existen 32 sillones y normalmente andamos pues en todas las unidades dentales por toda la clínica los profesores. Y el alumno comienza a hacer su historia clínica, cada uno por su cuenta, y luego hasta que ellos realizan un diagnóstico y un plan de tratamiento es cuando nos hablan a los profesores para que revisemos si es correcto el diagnóstico al que ellos llegaron. Entonces, cuando yo estaba en una unidad con una paciente, con una alumna, llega un alumno por detrás y me dice, oiga doctora, ¿me puede decir qué le puedo recetar a un paciente que trae una infección en la encía, en la parte de abajo? Entonces le pregunto yo a él, ¿ya tomaste radiografías? Y me dice, no, no, o sea, nada más viene rápido porque tiene inflamada la encía en la parte de abajo. Entonces le comento yo a él, no puedes tú darle un medicamento si no sabes de qué está enfermo el paciente, qué es lo que tiene.
Pues es que dice que le molesta la parte de abajo de la encía porque le sangra, entonces debe ser como tratamiento periodontal. Ok, toma radiografía del área y yo voy contigo. Entonces el alumno se molestó, ¿verdad? Un poco. Les comento que los alumnos a veces se molestan porque les damos indicaciones de qué hacer. Pero bueno, entonces el alumno se regresa, toma las radiografías, viene otra vez conmigo y me dice, doctora, ¿ya me puede revisar? Sí, claro, ya te puedo revisar. Regreso con el paciente y observamos que él tiene pues una cara simétrica, observamos que tiene un perfil recto, observamos que tiene una buena implantación de los conductos auditivos externos, del cabello, etc. Cuando revisamos las fotografías intraorales del paciente, lo reviso y pues sí, efectivamente tenía una inflamación muy grande en la parte inferior y le comento yo al paciente, ¿tiene molestia? Y me dice él, sí, me molesta entre el canino y el primer premolar inferior del lado izquierdo. Entonces, pues lo reviso y pues sí, tenía empaquetamiento de alimento, tenía tártaro en la parte inferior, tenía un torus mandibular, tenía amalgamas en la parte inferior con recidiva, tenía caries incipientes en los premolares. De aquí lo que más nos llamó la atención, pues obviamente la cantidad de tártaro que presentaba tanto en la parte vestibular como en la parte lingual. En la parte superior tenía esta corona que tenía una desadaptación y tenía unas coronas 3/4 también con recidiva. Presentaba una gran cantidad de cálculo, la cantidad de encía queratinizada, si tú te fijas, acá tiene mayor cantidad de encía queratinizada que en la parte de abajo, aquí ya hay una pérdida completa de encía queratinizada. Esto nos habla de que si tomamos radiografía seguramente habrá una destrucción de hueso en esta región. Entonces, cuando yo le pido al paciente que abra su boca, empiezo a revisar al paciente y observo esta lesión. Entonces, me llama mucho la atención que cuando yo le pregunto, uy, ¿dónde quedó el cursor? Le pregunto a mi estudiante, ok, te enfocaste en esta parte porque es el área que el paciente te dijo que tenía molestia entre el canino y el premolar inferior del lado izquierdo. Pero ya viste la lesión que tiene el paciente en el paladar. Y él me dice, ah, sí, 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 la vi, doctora. ¿Y por qué no tomaste radiografías de esta área? Entonces, yo creo que siempre es importante que cuando nos llegue un paciente por primera vez, aunque el paciente te diga, yo vengo porque me duele en la parte inferior del lado izquierdo, nuestra obligación es, como dentistas, es revisar toda la cavidad oral, revisar tejidos duros, revisar tejidos blandos, revisar todas las piezas dentales y avisarle al paciente, comentarle, voy a hacer una revisión exhaustiva de cada una de sus piezas dentales, de su boca, y después me voy a enfocar en la pieza que a usted le molesta. Hay pacientes que cuando no les avisamos esto se molestan porque dicen, doctora, me está revisando acá arriba y yo le digo que me duele acá abajo. Ok, también esa parte la entiendo, pero debemos de concientizar a nuestro paciente la importancia que es la revisión bucal, sobre todo después de no haber asistido con un dentista después de 10 años. Entonces, bueno, cuando yo veo este tipo de lesión en el paladar, le pregunto al paciente, ¿hace cuánto que presenta la lesión que tiene en el paladar? Y el paciente me dice, ¿cuál lesión? El paciente no se había dado cuenta que tenía esta lesión en el paladar, por lo tanto no pudimos saber desde hace cuánto que la tenía. Cuando yo empiezo a hacer palpación de esta región, le pregunto al señor, ¿siente dolor? Y el paciente me dice, no, no me duele. Cuando nos habla un paciente de una lesión tan grande y que no siente dolor, esa es una pues cosa negativa que nosotros debemos de anotar dentro de la historia clínica. Una, porque no tiene dolor, otra, porque la delimitación del problema no está tan delimitada. Si tú te fijas, el color rosa del paladar duro aquí se pierde y empieza a convertirse en un tono más rojizo, igual que en esta región, pero no alcanzamos a determinar si nada más llega hasta aquí, luego vuelve a abrirse y aquí hasta dónde llega en la parte posterior. Cuando revisamos la movilidad de estas piezas, tenía una movilidad tipo 3, es decir, eran movimientos de intrusión y de extrusión. Si tú te acuerdas, movilidad tipo 1 es cuando la pieza se mueve 1 milímetro,
movilidad tipo 2 cuando se mueve 2 milímetros y movilidad tipo 3 cuando ya el movimiento es de intrusión y extrusión. Entonces, en este momento decidimos hablarle al patólogo, le hablamos al doctor Carlos Reyes Escalera, de ahí de patología de nuestra escuela, y le pedimos que nos pudiera hacer pues una revisión de este paciente, que tomara las fotografías y que nos hiciera el favor pues de acompañarlo a maxilofacial para poder que hiciéramos pues una biopsia de esta lesión que tenía nuestro paciente. En ese momento yo le comenté al alumno de 10º semestre, a Omar, le dije, por favor, acompaña a tu paciente y pide ingresar al departamento de cirugía maxilofacial para que puedas tener pues los datos del paciente, las fotografías de todo tu caso clínico. Y él me dice, bueno, ¿y qué tal, doctora? Que si no me dejan entrar. Entonces, eso me llamó la atención porque es tu paciente. Es decir, si tú refieres en algún momento a algún paciente a patología, podrás tú no estar presente si no lo quieres, pero puedes estar presente si tú lo deseas, porque es tu paciente. En el momento en que nosotros referimos a un paciente a patología, lo correcto sería que tú lo acompañes y le digas, te va a atender un patólogo junto con un maxilofacial para poder tomar la biopsia de tu boca, pero yo voy a estar presente todo el tiempo para poder pues darle seguimiento a tu caso y que te sientas más tranquilo. Entonces, pues eso fue lo que hicimos en este caso. Esta es una fotografía más cercana a la lesión y vemos cómo la lesión pues se caracterizaba por una costra que tenía en la parte superior como de color café, y luego tenía un área blanquecina, amarillenta, alrededor de esta misma lesión, y luego vemos cómo hay una pérdida pues de epitelio alrededor de toda la lesión, un puntilleo rojo que abarca casi la mitad del paladar. Entonces, cuando el paciente le tomamos radiografías en el departamento de ortodoncia, lo llevamos para allá para tomarle una radiografía panorámica, nos dimos cuenta que efectivamente tiene una pérdida ósea en la parte inferior donde había poca encía queratinizada. Tenemos defectos óseos verticales en la primer molar, tanto en la parte mesial como en la parte distal. Hay una pérdida ósea generalizada en la parte superior y en la parte inferior en la boca del paciente. Cuando lo llevamos a cirugía maxilofacial, se extrajeron las 2 molares que tenían la movilidad tipo 3 y se extrajo completamente la lesión. Entonces, nuevamente volvió a hacer una cirugía excisional de tal manera que se extrajo la lesión por completo. Entonces, toda la lesión se pone en formol del 10% y se manda a revisión al microscopio. Mientras que están los diagnósticos de patología, pues es importante que nos pongamos a leer y qué otra cosa pudiera llegar a ser como un diagnóstico diferencial, es decir, qué otra cosa puede llegar a tener el paciente que sea parecido a la lesión que tenía nuestro paciente. Un diagnóstico diferencial que encontramos en la literatura es el linfoma no-Hodgkin, que se encuentra y da un aspecto parecido al que nosotros teníamos. Cuando el doctor Reyes Escalera nos entrega los cortes histológicos, nosotros podemos identificar una pérdida del epitelio en la parte superior y vemos cómo existe un infiltrado de muchas células picnóticas, o sea, basófilas, moraditas, que hay dentro del tejido conectivo. Y cuando nosotros las vemos a mayor aumento, nos damos cuenta de que estas células tienen un núcleo muy basófilo y ese núcleo basófilo contiene mucha cromatina que está alrededor de la membrana nuclear, y esto le da el aspecto bien característico de lo que nosotros conocemos como célula plasmática. La célula plasmática, si tú recuerdas un poquito de la histología, la célula plasmática es una célula precursora de los linfocitos tipo B. El linfocito tipo B es una célula blanca, es un glóbulo blanco, un leucocito, que su función es la de producir anticuerpos. ¿Cuándo aparecen este tipo de células? Fíjate, cuando un paciente llega con una inflamación aguda, es decir, una inflamación que apenas el paciente está teniendo, la primera línea de defensa que hay dentro de nuestras células del tejido conectivo, pues son los neutrófilos.
el leucocito polimorfo nuclear. Es el primero que aparece y trata de fagocitar aquello que nos está causando esa inflamación. Si el neutrófilo no puede con esa inflamación, entonces llega la segunda línea de defensa, que es el monocito. El monocito de la sangre tiene la capacidad de ser una célula libre o migrante que sale de la sangre y al llegar al tejido conectivo, pues se convierte en un macrófago, en una célula que es capaz de fagocitar cualquier antígeno que entre a nuestro organismo. Pero cuando esa cantidad de antígenos es mayor, de tal manera que ya el macrófago no es capaz de poder atacarlo él solo, entonces llega la tercera línea de defensa del organismo, que son justamente las células plasmáticas o linfocitos B. Cuando ya el linfocito B no puede, entonces le habla al linfocito T, y ya cuando el linfocito T tampoco es capaz de destruir ese antígeno, pues entonces estamos hablando de que tenemos la última línea de defensa de nuestro cuerpo, que es el linfocito NK, el natural killer, y cuando ya este tipo de células están presentes en la boca del paciente es porque ya el paciente está pues con presencia de algún tumor, de algún virus que lo atacó de manera crónica, es decir, que ya tiene mucho tiempo con ese tipo de enfermedad. Entonces, el diagnóstico definitivo de este paciente fue una neoplasia proliferativa de células plasmáticas. Ese fue el diagnóstico. Cuando revisamos al paciente a la semana, pues retiramos los puntos de sutura. Al mes y medio, pues la lesión del paciente ya estaba pues bastante cicatrizada, de tal manera que el color del epitelio queratinizado, plano estratificado queratinizado que hay en el paladar, pues ya se ve con una tonalidad más rosa, de un color poco más sano. Sin embargo, pues sabemos que el paciente después de la cirugía va a tener que recibir quimioterapias o radiaciones. A él se le refirió ya con su doctor, con su oncólogo, y una vez que platicamos con el oncólogo, él nos comentaba que ya el paciente tenía que esta manifestación que había presentado en boca había sido una metástasis de una lesión que él tenía en el cerebro. Entonces fue una secuela del cáncer que el paciente padecía. ¿Cuáles son las conclusiones que yo puedo llegar al revisar este tipo de pacientes? Yo creo que es importante que sepamos identificar las lesiones que podemos encontrar en la cavidad oral, revisar al paciente exhaustivamente, tanto los tejidos duros como los tejidos blandos, para poder lograr que le demos al paciente un tratamiento oportuno y brindarle a los pacientes una mejor calidad de vida. Me parece muy interesante ver cómo a nuestra facultad de odontología llegan tantos casos clínicos que nos dejan tanta enseñanza y finalmente mi alumno, después de haber estado así como un poco incómodo con las veces que lo regresaba yo a preguntarle al paciente, pregúntale si fuma. No, doctora, no fuma. Nunca ha fumado en su vida y se volvió a regresar a preguntarle. Nunca ha fumado. Ah, sí, antes fumé. Sí, doctora, antes fumaba. ¿Cuánto fumaba? ¿Cuándo dejó de fumar? ¿Por qué dejó de fumar? Entonces ya cuando el alumno regresaba conmigo, pues estaba molesto porque se fue a dar varias vueltas hasta el sillón dental, pero al final él agradeció. Cuando ya tenemos el trabajo terminado, le pedí que lo presentara en una semana cultural y él al final de su 10º semestre me decía, doctora, me queda mucha experiencia, muchas cosas buenas de este caso clínico, el simplemente pararte enfrente y presentar un trabajo que tú hiciste, que tú realizaste, que tú le diste seguimiento, eso estoy segura que le va a dar mucho tipo de habilidades y destrezas que requerimos los dentistas para poder atender a un paciente pues de manera integral en nuestro consultorio. Entonces, bueno, hasta aquí llevamos 2 metas internacionales. Identificación del paciente, le preguntamos su nombre, su fecha de nacimiento, cuando llegue a la clínica, antes de anestesiarlo, antes de tomar una radiografía y antes de realizar un procedimiento odontológico. Después hicimos la meta 2, que es mejorar la comunicación efectiva. Escuchamos lo que nos diga el paciente o el médico referidor, escribimos lo que nos dijo, lo leemos en voz alta y confirmamos que sea lo correcto. Después hacemos todas las anotaciones en la nota de evolución de nuestro paciente.
con la meta internacional número 3. La meta internacional 3 se refiere a mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Dentro de los consultorios dentales, nosotros normalmente manejamos muchos tipos de medicamentos. Algunos serán fáciles de que los tengas a la vista o a la mano de ti y de tus ayudantes, pero habrá otros que debes de resguardar, etiquetar y separar. Este tipo de medicamentos, por ejemplo, los ansiolíticos, los antidepresivos, relajantes musculares, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, los deberás de tener resguardados en un maletín, en un cajón, algo que pueda tener llave y que la llave la puedas tener tú como cirujano dentista y si acaso otra persona más en tu consultorio dental. En el caso de la Facultad de Odontología, manejamos lo que conocemos como EmerKit. El EmerKit es un maletín en donde tenemos este tipo de medicamentos que son de alto riesgo, los tenemos resguardados y solamente el jefe del departamento y la asistente dental es la que tiene llaves y acceso a este tipo de maletines. Hay medicamentos, por ejemplo, los anestésicos que nosotros usamos, que también me parece que es importante que nosotros podamos etiquetar o que podamos pues tener una alerta visual donde nos determine qué tipo de anestésicos son. ¿Esto para qué es? Imagínate que tú estás atendiendo a un paciente y que tú decides, porque vas a hacer la extracción de una segunda molar inferior, dices, bueno, si es una cirugía o una extracción y voy a quitar hueso, yo creo que lo correcto es colocar articaína. Vas con la asistente y le dices, ¿me das un cartucho de articaína y una aguja, por favor? Y la asistente pues te da lo que tú le pediste. Llegas a tu unidad dental, colocas el cartucho en la jeringa y en el momento en que lo vas a anestesiar te das cuenta de que el asistente no te dio articaína y te dio una mepivacaína. Cuando nos damos cuenta de ese tipo de errores, lo correcto es que nosotros tomemos una hoja de la clínica donde se anotan los eventos adversos o cuasi fallas. ¿Qué es eso? Es cuando estuviste a punto de anestesiar algo que tú no querías, pero que el asistente se equivocó en dártelo. Esto no es para que a nosotros regañemos después al asistente, no se trata de eso. Se trata de que nosotros como cirujanos dentistas podamos llevar a cabo algunas reglas o algunas notas para evitar que eso vuelva a pasar nuevamente. Si tú en tu consultorio tienes un sistema de gestión de calidad, el auditor siempre te pide, oye, ¿tuviste algún evento cuasi falla? El cuasi falla es cuando estuviste a punto de equivocarte en algo. Ah, pues fíjate que sí, la vez pasada tuve una asistente que me pasó una mepivacaína en lugar de una articaína que yo le había pedido. ¿Y lo anotaste en algún lado? Sí, mira, aquí lo anoté. Perfecto. Ya con eso tú estás cumpliendo con tu meta internacional. Y él te va a preguntar, bueno, aquí ya lo anotaste, perfecto. ¿Y qué fue lo que tú hiciste para que no le vuelva a pasar nuevamente al asistente? Ah, bueno, yo ahora puse una alerta visual, puse todas las articaínas con un letrero amarillo, todas las mepivacaínas con un letrero verde y todas las lidocaínas con un letrero azul, no sé, colores diferentes. De tal manera que tú hiciste como una corrección dentro de tus protocolos, dentro de tus procesos administrativos, para que eso no vuelva a pasarte con tu paciente. A eso se refiere esta meta internacional, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Entonces tú debes de aprender a etiquetar, deberás de aprender a separar, deberás aprender a resguardar estos medicamentos y sobre todo hacer alertas visuales de tal manera que el paciente o el asistente o tú mismo te des cuenta que no son medicamentos que puedes tener al alcance de la mano de cualquier persona. Esa es la meta internacional número 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Ahora les voy a presentar este caso que llegó al consultorio dental y también lo preparamos para una semana cultural y unas exalumnas ya de la Facultad de Odontología fueron las que lo prepararon.
El objetivo de pasarles este caso clínico, pues es hacernos conscientes como cirujanos dentistas, nuevamente, revisar exhaustivamente la boca del paciente para poder realizar un diagnóstico temprano, realizar un tratamiento integral del paciente y lo menos invasivo posible. Este es un caso de un paciente muy querido en el consultorio dental. Cuando él llega, es un paciente de 68 años, casado, ocupación es contador público, y lo refiere su hijo. El paciente me habla a mí por teléfono en una ocasión y me dice, oye Rosy, ¿sabes que me acaba de salir un afta en la lengua? Y tengo ya alrededor de unos 15 días con ella y no se me quita. Al principio me ardía, pero después ya no me ardió, aunque no estoy seguro de que haya sido la misma, el mismo fuego, así fue como él me lo refirió. Entonces le dije yo, bueno, ¿y por qué no viene al consultorio para poder revisar? Una vez que llegó al consultorio, pues hacemos lo mismo que siempre, una historia médica donde revisamos que el paciente era derechohabiente tanto del IMSS como del ISSSTE, no tenía antecedentes hospitalarios, enfermedades que padezca ninguna, no toma medicamentos. Entonces es un paciente ASA tipo 1, el paciente no fuma y no ingiere bebidas alcohólicas. Dentro de su historia dental, él comentó que los órganos dentarios los perdió a los 57 años de edad por problema periodontal y las últimas prótesis que le hicieron se las realizó hace 5 años. Si a ti te dijera un paciente, me acaban de hacer unas prótesis dentales y siento una laceración en la lengua, en el carrillo, pues piensas que es por la prótesis que le acaban de hacer. Pero en este caso eran unas prótesis que le habían hecho hace 5 años. Entonces le preguntamos, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y él contesta, tengo un afta que me ardía, o tenía un afta que me ardía, hice enjuagatorios, se me quitó, pero ahora me salió otra más adelante y no se me quita. Ese fue su motivo de consulta. Cuando empiezo a revisar la lengua del paciente, que es donde él presentaba el afta, yo veo esta lesión, y veo esta otra lesión. Y cuando yo empiezo a palpar esta región de aquí, es una región que se sentía indurada, es decir, es una lesión que se sentía demasiado dura, como si tú estuvieras tocando cartón. No está delimitada en los bordes laterales de la lengua, es donde se encuentra. Yo hacía la palpación de esta región y se sentía muy duro, de esta región también. Le preguntaba yo al paciente, ¿siente dolor cuando toco aquí? No, no siento dolor. Ahí nosotros hablamos o pensamos en algo pues que efectivamente no nos gusta, ¿no? Cuando el paciente no tiene dolor es algo que nos llama la atención. No tiene dolor espontáneo ni tampoco a la palpación. Entonces, en ese momento entra el hijo al consultorio y le comento yo al hijo, oye, tu papá trae una lesión en la lengua que no me gusta, me gustaría mucho que le habláramos a la patóloga, que viniera a revisarlo y pues vamos a ver de qué está hecha esa lesión. Entonces, cuando nosotros hablamos de neoplasias malignas, como en el caso pasado, hablamos de que el 90% de los cánceres que hay en boca son neoplasias malignas. Y esta se debe a que existe una proliferación destructiva, es decir, que las células del epitelio se introducen dentro del tejido conectivo, de la lámina propia del tejido conectivo, incluso en la dermis del tejido conectivo. Y que esto pasa en el 30% de los casos en la región de la lengua, mayormente en pacientes de 50 años, de sexo femenino, pacientes que fuman, que toman o que tienen deficiencias nutricionales. En el caso de este paciente, el paciente no tomaba, no fumaba y deficiencias nutricionales definitivamente no tenía. Su esposa es nutrióloga. Entonces, en lo que sí coincidía es en la edad y en el sexo. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos fotografías, por ejemplo, esto tratamos de ejemplificar células del tejido epitelial y cómo estas pueden llegar a invaginarse rodeándose de una membrana y posteriormente pues destruyendo o invadiendo el tejido conectivo que existen en las células vecinas.
Cuando el cáncer está en etapas tempranas, pues se ven lesiones blanquecinas o enrojecidas. Cuando el paciente ya está en edad, en etapas avanzadas de cáncer, pues vemos lesiones mucho más induradas, más pues grandes y de otro tipo de formación, ¿no? que puede llegar a tener el paciente. Si nosotros nos acordamos un poquito de la histología, pues sabemos que en la cavidad oral puede existir este tipo de epitelio, o hay este tipo de epitelio, que es el plano estratificado, queratinizado u ortoqueratinizado. Es aquel que está hecho a base de un estrato basal de células cilíndricas, un estrato espinoso donde tenemos los desmosomas, características uniones laterales de los epitelios, el estrato granuloso, que es donde tenemos los gránulos de queratoyalina, que es lo que le da el color a las encías o a la cavidad oral del paciente. Entre el paciente sea más morenito, pues más gránulos de queratoyalina tienen, de tal manera que la encía pues se llega a ver de un color más, más oscuro. Y en la última etapa, la última capa, es el estrato córneo. Cuando estamos hablando de un epitelio plano estratificado, queratinizado u ortoqueratinizado, hablamos que estas son células descamadas, es decir, células que estaban en el estrato basal y que se van aplanando y se convierten en estrato espinoso, luego granuloso, y cuando ya están a punto de soltarse, como gránulos de queratina, ya sin núcleos, entonces es cuando hablamos que esto conforman el estrato córneo, cuando hay la queratina ya sin núcleos en la periferia. El epitelio siempre está seguido de lámina propia de tejido conectivo. Es un tejido conectivo laxo donde hay más células que fibras, pero posteriormente debemos de tener la dermis, que está hecha más a base de fibras que de células, porque es un tejido conectivo laxo irregular. Cuando vemos este tipo de epitelio, es el paraqueratinizado, es algo distinto. Sigue teniendo estrato basal, sigue teniendo estrato espinoso, también hay estrato granuloso, y el estrato córneo, la única diferencia es que aquí tenemos núcleos en la periferia, núcleos pignóticos muy basófilos. Por lo tanto, cuando sí hay estrato córneo, pero con núcleos, entonces el epitelio se llama paraqueratinizado. La única parte de la cavidad oral donde hay paraqueratinizado es en el dorso de la lengua. Y aquí nosotros observamos cómo el epitelio forma estas papilas que se imaginan hacia el tejido conectivo, y el tejido conectivo también tiene sus papilas dérmicas, ¿no? Que van hacia adentro del epitelio, pero nunca hay una invasión del epitelio hacia el tejido conectivo y el tejido conectivo hacia el epitelio cuando es una paciente sano. Y el epitelio no queratinizado, como el que hay en piso de boca o en paladar blando, es aquel que está hecho a base de estrato basal, estrato espino intermedio y el estrato superficial, que tiene núcleos, pero no tiene queratina. Entonces, aquí hablamos de un epitelio que está muy asociado a una lámina propia de tejido conectivo, pero existen glándulas salivales o glándulas de tipo mucoso que se encuentran debajo de él, que es el que se encarga pues de darle pues este color más oscuro, más rojo, y sobre todo pues la cantidad de lubricante que manejan este tipo de glándulas. Bueno, ahora si nosotros ya observando cómo es un epitelio ortoqueratinizado, paraqueratinizado y no queratinizado en un paciente sano, si nosotros diferenciamos los tipos de cáncer que hay, por ejemplo, el cáncer epidermoide es aquel que tiene queratina, pero está bien diferenciado. Tiene cantidades importantes de queratina, tiene extensiones de crestas epiteliales y tiene estas estructuras que se conocen como perlas de queratina, es decir, la queratina no está en la periferia, sí hay, pero también hay dentro del epitelio, que eso es algo característico de este tipo de carcinoma. La queratina debe estar en la parte superior y en este caso está dentro del epitelio. Ese es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Este es un carcinoma moderadamente diferenciado, es decir, hay bien poquita queratina, aún hay epitelio, pero ya existe una invasión de las células epiteliales con las células del tejido conectivo. Aquí vemos cómo hay una destrucción del epitelio y aquí vemos cómo el tejido conectivo se está proliferando, está invadiendo el tejido epitelial. Y este tercer tipo de carcinoma epidermoide poco diferenciado o indiferenciado es cuando no hay epitelio,
cuando hay una falta de patrón estructural y las células del tejido conectivo ya se meten al tejido epitelial y viceversa. Existe una cantidad importante de coloración, de hipercromatismo o pleomorfismo intenso, quiere decir que se observan muy grandemente las células del tejido conectivo que se meten hacia el tejido epitelial, ¿no? En base a eso, una vez que nosotros realizamos la biopsia del paciente, se coloca en fórmula al 10% y se espera el resultado. Cuando la doctora Mariela Luz, la patóloga de nuestra escuela, nos da el diagnóstico definitivo, ella nos empieza a decir, hay secciones observadas en la muestra incisional, quiere decir que la muestra no se quitó completa, sino que fue una muestra incisional, es decir, una parte de la lesión fue la que se quitó para poder observarla y enviada al patólogo. Se encuentra un tejido epitelial de tipo escamoso con muy poca queratina, el cual sufre una proliferación neoplásica maligna hacia el tejido conectivo subyacente. Hay una desorganización de células, una alteración en la relación núcleo-citoplasma, existe el pleomorfismo, el hipercromatismo, muy pocas queratinizaciones individuales y existe una mitosis. Es decir, entre esta proliferación es como un proceso inflamatorio de tipo crónico, es decir, que ya el paciente lo tenía desde hace tiempo. Entonces, como hay queratina, muy poquita, pero hay un hipercromatismo y un pleomorfismo, se considera que este es un diagnóstico definitivo, un carcinoma epidermoide indiferenciado. Entonces, lo que procedió con él es verificar cuáles fueron las coincidencias con la prevalencia del cáncer en el paciente, pues solamente la edad y el sexo, y que frecuentemente le aparecían aftas en la boca. Esas fueron las 3 coincidencias con el tipo de cáncer que el paciente padecía. Cuando nosotros observamos una falta de patrón estructural y vemos queratina que debe estar acá y está aquí adentro del epitelio y cómo la cantidad de núcleos se encuentran pues con este hipercromatismo característico del tipo de neoplasia indiferenciada, pues es cuando nosotros podemos hacer el diagnóstico definitivo. Estas son fotografías después de la glosectomía del paciente, es decir, cuando se le hizo la biopsia, el paciente perdió un tercio de la lengua junto con una parte de las lesiones. Al paciente lo vio un oncólogo y también lo vio el cirujano maxilofacial. En conjunto realizaron la biopsia y le hicieron estudios de unos ganglios linfáticos que estaban cercanos a la lesión. Cuando hacen la revisión de estos ganglios, se dan cuenta de que había también una manifestación de células malignas en los ganglios. Por lo tanto, el paciente tuvo que tener una segunda cirugía, pero esta cirugía ya no fue con acceso a la cavidad oral, sino esta se realizó en el cuello del paciente. Entonces, una vez que el paciente fue referido a esta segunda cirugía, tuvo pues secuelas, obviamente. Él batalla para articular algunas letras, sobre todo la letra R. No tuvo dolor posoperatorio. Sin embargo, el brazo derecho no lo podía levantar a 2 meses de la última operación. Obviamente queda la cicatriz en el cuello del paciente y él tenía parestesia en el hombro y en el cuello a 2 meses que nosotros lo vimos en el consultorio. Cuando un paciente es atendido por oncólogos y por maxilos, ¿tú a quién crees que le hable más el paciente para preguntarle cómo se siente, qué está tomando, cómo resultaron los estudios? Obviamente él regresa al consultorio cada vez que él siente algo o cada vez que el oncólogo le receta algo, él viene con nosotros y nos dice, oye, Rosy, quiero que me revises porque fíjate que el oncólogo me dijo tal cosa. Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros, uno, hagamos el diagnóstico a tiempo. A mí me parece que este paciente tuvo pues una buena recuperación gracias al diagnóstico temprano que se realizó en la consulta odontológica y es pues muy gratificante, ¿no? Para un cirujano dentista el poder diagnosticar este tipo de lesiones tempranamente.
Entonces, las conclusiones son las mismas que el pasado. Es importante que identifiquemos las lesiones de la cavidad oral y canalizar a los especialistas para un tratamiento oportuno y brindar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida. Hasta aquí hemos visto 3 metas internacionales. Voy a terminar esta conferencia en este momento.